Introducción a la socioética. Ética psicosocial. La ética dominante de cada época es también de la clase dominante. Autor: Licenciado Vasconcelo Juan Carlos. Ensayista, docente. Derechos reservados. La socioética. La socioética constituye una necesidad en el campo psicosocial. Los profesionales de la salud mental necesitan de criterios éticos y valorativos para fundamentar un razonamiento éticamente fundado en muchas cuestiones sociales que van desde el aborto, la eutanasia, en educación respecto de métodos de castigos o no, en la educación familiar, en lo social, en la política, etc. Sabemos que la ética constituye una parte de la filosofía y es tarea de la socioética, el abstraer dicho concepto del campo de la filosofía para tornarlo científico y social. Sin embargo, prescindir de la filosofía pero solo para servirse de la misma porque toda intervención social implica una filosofía social, que fundamenta los criterios sobre lo social. Este breviario fundacional implica la consideración de los aportes de la filosofía, la sociología, la antropología, el psicoanálisis tanto desde Freud y su concepto de superyo, como conciencia moral, así como desde el psicoanálisis lacaniano, entre otros. De modo que, vamos a analizar también los aportes de la epistemología genética desde Jean Piaget que estudió el desarrollo moral del niño, así como desde uno de sus discípulos que es Kohlberg. La idea es fundar una socioética psicosocial válido para que podamos emitir criterios éticos compartidos, fundados en la ciencia social, en una filosofía existencial como el de Ortega y Gasset, el propio Sartre, entre otros. El desarrollo moral desde el punto de vista psicogenético. Problemática inicial. Un padre, quien se consideraba muy justo desde el punto de vista moral, leyendo el diario una mañana, es interrumpido por su hijo para decirle que el vecino solicita la cortadora de césped. El padre responde con un, dile que la máquina está rota, a sabienda de que funcionaba bien. Ha obrado en forma justa desde el punto de vista de la moral. La palabra, moral, proviene del latín, mos, moris, y significa costumbre. En sentido actual, se lo utiliza para describir las normas o reglas que regulan el comportamiento. Otro término utilizado es ética, que proviene del griego, ethos, y significa costumbre, aunque se lo utiliza para hablar de la reflexión respecto de las normas morales. Por ejemplo, la moral de una clase social determinada, de una familia o la moral religiosa como otras normas morales pueden ser sujetas a reflexión crítica, para tomar conciencia de sus alcances. ¿Cómo se adquieren las nociones sobre la moral a lo largo del desarrollo intelectual? Según el psicólogo Jean Piaget, las características morales más valiosas, como la honestidad, el altruismo, la generosidad, la solidaridad, etc., se construyen a lo largo del desarrollo intelectual. Para los niños menores de 7 años, el valor de las normas se liga a los adultos, y por eso deben cumplir con ellas. Esto se llama moral heterónoma, lo que lleva al realismo moral, según el cual, las obligaciones dependen de la ley del otro, lo que lleva al sometimiento acrítico. Es el ejemplo del niño sometido a terminar una comida, que al levantarse esa norma, no podía dejar de obedecerla para no sentirse culpable. Las normas impuestas permanecen exteriores a la conciencia del niño y no lleva a una obediencia legítima. La moral auténtica resulta del acuerdo recíproco y la cooperación, lo que se origina en el interior del niño y lleva a la obediencia auténtica porque se origina en una voluntad autónoma. Con el desarrollo intelectual, el niño pasa a una moral autónoma, fundada en el respeto mutuo, y la reciprocidad entre iguales, lo que lleva a cierta autonomía. Así a los ya puede razonar en forma moral, es decir, con capacidad para pensar si una norma es justa o injusta. Los estudios de Lawrence Kohlberg. Desarrollando los estudios de Jean Piaget, el psicólogo norteamericano Lawrence Kohlberg, 1927-1987, realizó estudios detallados sobre el razonamiento moral, llegando a la conclusión de que el desarrollo moral pasa por 3 niveles y 6 estadios que denominó: nivel preconvencional o premoral, nivel convencional o moral, nivel posconvencional o posmoral. Para sus estudios, Kohlberg utilizó dilemas morales en las cuales el sujeto debe juzgar si una conducta sea justa o injusta. El más famoso es el dilema de Haynes. Se trata de un hombre que tiene a su mujer enferma y existe una medicina con que se puede salvar pero no tiene el dinero. Cuando le solicita al fabricante, este no le da y decide robar el remedio. La pregunta posterior es, ¿ha obrado bien o ha obrado mal? La respuesta dada por un sujeto indica el nivel de desarrollo moral en que se ubica. En este caso, el conflicto se da entre violar una norma legal y el valor de la vida humana. El objetivo de Kohlberg era comprobar el tipo de razonamiento moral y a qué etapa correspondía. Nivel preconvencional o premoral. De los dos aproximadamente. Lo justo o injusto es lo que los padres sostienen. El chico se apoya en el juicio de los adultos. No posee un juicio claro respecto de lo justo o injusto.
El criterio básico es que lo que lleva a castigo es malo o injusto. Cada nivel se desarrolla a través de 2 estadios que pasamos a detallar. Estadio 1. Lo bueno es lo que no se castiga. Estadio 2. Lo bueno es lo que satisface. Hacia los 5 años, el niño es hedonista, es decir, busca su propia satisfacción. Un juguete que encuentra es suyo y juzga que esa actitud como justa. Es injusto que le den un helado a otro niño y a él no. El criterio moral que utiliza es que lo bueno es lo que satisface a niños y adultos. Ocasionalmente, el niño trata de satisfacer a los demás. Aparece la noción de reciprocidad. Si hace algo por otro, el otro hará algo por él. 2. Nivel convencional o moral propiamente dicha. Se desarrolla a partir de los 7 años aproximadamente. La dependencia de los padres para juzgar situaciones disminuye poco a poco aunque el adulto sigue siendo la referencia fundamental. El fundamento de la moral es el conformismo, la adaptación a las normas consagradas para mantener el orden social y ser como esperan los adultos. Estadio 3. Lo bueno es ser un buen niño. Entre los 7 y 11 años aproximadamente. El niño trata de ser como esperan los adultos para no ser desaprobado. Trata de ser el niño bueno, ideal de niño exigido por los padres. Cuidar el aseo, no ser torpe, hablar bien, estudiar, no golpear a los gatos, obedecer, cuidar a la hermanita, o hacer bien los mandados. Estadio 4. Lo bueno es lo que se hace por el deber. A partir de los 12 años aproximadamente. El niño aprende que lo que está bien es lo que conviene a todos. Un comportamiento moral o justa es lo que se hace por deber. Hay orientación hacia la ley y el orden. Utiliza como criterios las teorías morales más comunes, religiosas, científicas, familiares, de clase social, cultural. La moralidad trasciende las relaciones humanas y se relaciona con leyes que no deben desobedecerse. Hay cierta preocupación por el honor y los posibles peligros concretos que corren los demás. Este estadio es el nivel medio de desarrollo moral a que acceden muchos adultos. El peligro de estancarse en este nivel de razonamiento moral es que un adulto puede ser responsable, respetar la ley, defender al prójimo, la sociedad, etc. Pero también puede aceptar ideas autoritarias, al no poder replantear las normas desde una ética científica. Un adulto puede justificar su razonamiento moral como fundada en la ley, lo cual puede impedir la reflexión respecto de si esas leyes son justas o injustas para la humanidad y el individuo. La moral posconvencional. Se consolida durante la adolescencia. En esta forma de razonamiento moral, se utiliza el pensamiento formal, abstracto, que opera a través de hipótesis y deducciones, lo que permite el replanteo de las leyes, normas y convenciones sociales consagradas. Se supera el mero conformismo a las normas y se las somete a reflexiones críticas para sacar conclusiones o juicios éticos. El joven y el adulto comprenden que lo justo o injusto puede subordinarse a ideales o intereses particulares perjudicando el bien común. La moral posconvencional se transforma en una ética fundada en principios morales científicos que defienden la vida, la dignidad de las personas, la justicia, la solidaridad, la cooperación, la tolerancia, la paz, entre otros. Estadio 5. Lo justo es el compromiso con el bien común. La acción correcta y justa es la que considera los derechos de todos. Las leyes son relativizadas en función de la sociedad en su conjunto. Las normas morales deben servir para el bienestar general. Se consideran las normas morales y las leyes como arbitrarias y que deben ser revisadas críticamente. Se busca contribuir para el bienestar común. Sin embargo, predomina cierto grado de subordinación a las leyes y a la necesidad de ser un buen ciudadano. Estadio 6. Las personas como un fin en supremo. Se da cuando se accede a principios éticos elegidos por uno mismo, al ser considerados racionales, científicos, universales y aplicables en forma universal. Tales principios morales abstractos trascienden las leyes y la moral particular de individuos y grupos interesados, porque defienden la igualdad de todos los seres humanos, el respeto por la dignidad, la cooperación, la solidaridad, la tolerancia, la paz, entre otros. No son normas concretas como una costumbre o un código de convivencia, porque consideran el punto de vista de todas las partes. Las leyes y normas deben apoyar tales principios. Las leyes pueden violar los principios morales universales. En esta etapa, las personas son un fin en sí mismo y no un medio. Los valores morales son jerarquizados, como cuando se reconoce lo justo para un individuo y lo justo para toda la sociedad. En suma, para Kohlberg, un individuo puede detenerse en una etapa o progresar hacia el nivel postconvencional, gracias al aprendizaje familiar, escolar y social. El primer nivel es típico en los niños, nivel preconvencional o premoral, y el nivel convencional o nivel moral propiamente dicha corresponde a la mayoría de los adultos. Solo unos pocos acceden al tercer nivel postconvencional. Una moral femenina. La psicóloga Carol Gilligan, investigadora de la Universidad de Harvard,
Sostiene que el desarrollo moral es distinto en las mujeres. Las niñas desarrollan una tendencia a centrarse en las necesidades y responsabilidades en juego antes que en la justicia y la aplicación de normas, característico en los niños. Las niñas consideran las lealtades y relaciones personales por sobre el deber o las normas. Cuando un niño se dispone a condenar una injusticia, por ejemplo un robo, la niña se dispone a indagar sobre los motivos del acto. Como conclusión, en sus razonamientos morales, las mujeres rescatan las relaciones humanas. Gilligan no sostiene que hombres y mujeres poseen un razonamiento superior o inferior, sino son diferentes e incluso se complementan en la vida cotidiana. Los criterios femeninos se centran en las relaciones humanas y su preservación, y los enfoques masculinos se centran en las normas, lo que permite el mantenimiento y el control de las relaciones humanas. Para Gilligan, el tipo de razonamiento moral en los hombres, la centración en las normas abstractas, al cómo debe ser una conducta, y su predominio, se deben a que son los criterios morales dominantes en la esfera laboral, donde las mujeres constituían minorías, lo que actualmente está cambiando. La socioética no es un código de ética. Muchas veces se suele confundir ética con código de ética, que es un conjunto de prescripciones morales, de modos en que debe regirse una práctica, como el caso del código de ética del psicólogo social, en el caso en que se lo haya formulado. Pero en el mejor de los casos, un código de ética es más bien un código moral, porque la moral alude al cómo debe ser una práctica, por lo que está lejos de una reflexión sobre la práctica. De modo que, lo correcto es hablar de un código moral, en los casos en que se debe consensuar formas de prácticas profesionales o pena de incurrir en contrasentidos. La ética es la reflexión sobre la práctica y sobre el modelo de mundo, de sociedad, de concepciones sobre el ser humano, sobre el bien y el mal, e incluso, una ética experimental, en el caso de la psicología social experimental que busca comprobar lo bueno, lo que no daña a ser humano y lo que genera salud mental o psicosocial. Una ética social. Por ética social, entendemos la ética psicosocial, propio de un discurso procesado desde las ciencias humanas y sociales. Es decir, una ética como construcción social y como aspecto de lo social. Sabemos que la ética constituye una reflexión sobre el propio comportamiento y que implica aspectos valorativos, culturales, de clases, epocales, ideológicos, etc. Por lo que, cobra el rango de social, por tales razones. Cada ética es hija de su época y por lo mismo, condicionado por las relaciones de fuerzas, el imaginario social, la cultura, el modo de producción económico y toda la inmensa superestructura jurídica y política. Pero sabemos también que, lo social, constituye una construcción donde varios grupos sociales o clases se disputan respecto de lo que está bien y lo que está mal. Por lo que, la pregunta por lo ético, por lo que es acorde o no, por lo que está bien o está mal, y su respuesta, depende de qué sector de la sociedad y sus intereses concretos. Es decir, la ideología social, como la definición de cómo debe ser lo social y el mundo, determina tanto las preguntas por lo ético tanto como las respuestas. De modo que, toda ética conlleva determinaciones sociales, de clases, ideológicas, muy interesadas. Lo que es ético para la clase media no lo es para la baja ni alta. Incluso, determinaciones culturales porque lo que bueno en una cultura no siempre es bueno en otra, etc. La socioética, un punto de llegada. La historia del pensamiento, de las ideas, de las representaciones humanas así como el lenguaje anclan muy atrás en la historia. En los albores de la humanidad, el primitivo era dominado por el pensamiento mágico, animísticos, donde las almas, el espíritu y el animismo era el paradigma para explicar el mundo y las cosas. Más adelante, el pensamiento mítico, con mitologías y semidioses, que buscaron interpretar el mundo y la vida. Siguió el pensamiento religioso en su afán de justificar la vida, el mundo. Por su parte, el pensamiento filosófico, ya en la cuna de nuestra civilización, Grecia y Roma. Siguió el de las ciencias, el pensamiento científico, como punto culminante de este desarrollo ciclópeo para dar con el último eslabón y organizador de todo lo anterior, el pensamiento ético, el que caracteriza el valor real de cada tipo de pensamiento. Sin el pensamiento ético, la ciencia se torna tiranía del saber, la filosofía se vuelve especulación vacía y la religión un culto a Procusto. De modo que, la ciencia sin la ética, no sirve sino a intereses privados, sectoriales, pero no a la humanidad que necesita en forma urgente aportes que hagan justicia no a las minorías que se apropian hasta del capital simbólico, sino de las mayorías, sedientos de justicia y felicidad. Ismoéticas parciales. Los ismoéticas parciales son las diversas éticas que pululan por la vida con la pretensión de verdad de cada cual. Cada corriente pragmatismo, utilitarismo, kantismo, etc. surgieron para imponerse como éticas verídicas, verdaderas, originales, y como la ética de la ética. Es decir, la verdadera ética.
Pero todas las éticas adolecen del síndrome de los ismos, o complejo de Robinson Crusoe, como visión solipsista, solitaria, autística de la vida. Pero con afán de imposición, con pretensión hegemónica, como la misma verdad en acción. Son las visiones del cómo debemos ser, pregonada por sus autores desde posturas en visión de túnel, visiones parciales, en concordancia con el modelo de mundo de cada ético. Ética y moral, ambas parciales en cada ismo. Una moral religiosa que se contrapone a otra, como credos de la vida, como costumbres singulares que no pueden hacer el duelo de la diferencia y tolerar al diferente. Por el contrario, Procusto el moralista, sale a la luz cada vez que nos encontramos con un clase media embiscada en su estilo de vida sin poder descentrarse de su visión de mundo, buscando que cada nuevo ser cuadre en su modelo de mundo, de moral, de costumbre. Lo mismo para la clase baja, un aborigen de Laguna Tribus que aún sobrevive a la colonización imperial. La ética y la política. La política, como actividad social por excelencia, como la administración del poder delegado por un pueblo, por una sociedad, requiere de experiencias, ideologías claras, militancia y lectura, además de sensatez para obrar a favor de los que delegaron su aspiración, sus anhelos más personales. Pero el poder sin la ética deviene tiranía, demagogia, autocracia y connivencia con los que corrompen la vida pública a favor de sus intereses económicos y sectoriales. La política como práctica del poder, sea el poder formal, el que se obtiene por delegación, como poder de convocatoria, etc., requiere de una instancia clasificatoria que le da lógica en relación a lo que es correcto, pero no en el sentido del modelo de mundo o la propuesta de gobierno del que ha llegado al poder, sino en función de los que delegan sus aspiraciones al líder o grupo político de turno. Esa instancia clasificatoria de los procedimientos políticos, de lo que se plasma de un programa de gobierno en función de lo que se prometió, es la ética política. Y las decisiones no siempre son justas para todos merced a lo que venimos sosteniendo, las diferencias grupales, de clases, de ideales y de visiones, por las diferencias. Los paradigmas éticos. El primero es el paradigma del cálculo de utilidades del utilitarismo de Jeremías Bentham y J. St. Mill. Consideran que lo ético es lo que considera las consecuencias de la acción y no sus intenciones. Para Bentham, las conductas deben apuntar a la mayor cantidad de placer y evitar el dolor. Nos recuerda el principio del placer, displacer, de Sigmund Freud. Pero Freud, considerando su obra desde el eje de la diacronía, considera finalmente una ética paradójica, que, buscando placer, da lugar al dolor como aspecto del placer. Es decir, el registro del inconsciente desde donde podemos tener placer al sufrir, como el goce paradójico del síntoma donde en el plano de la conciencia es displacer, pero para el inconsciente es placer. El doble registro descubierto por Freud con su inconsciente. Volviendo al utilitarismo de Bentham, podemos considerarlo como una forma de hedonismo ético, que se centra meramente en las consecuencias de la acción, sin considerar placer para quién o quiénes. Es decir, la faz social, los determinantes de clases, etnias, etc. Sin embargo, una forma de utilitarismo que considera los valores, es el de Moore, para quien resultan importantes los fines a alcanzar, como los valores, la verdad, comprensión, tolerancias, etc. Es decir, supedita lo ético a los valores, lo que abre el panorama hacia valores para quienes, porque cada sujeto, grupo o clase social considera los valores acordes con su modelo de mundo, con su ethos, o costumbres. De ahí la ética protestante, por ejemplo, que para Max Weber inició una nueva ética que devino capitalismo. Por su parte, el utilitarismo liberal se centra en obtener la mayor cantidad posible de placeres, sin considerar mucho la ética de los demás. La ética pragmática de Dewey resulta interesante para analizar por su raigambre en el mundo actual. Considera que la utilidad de una ética determina su valor y que no existen principios éticos generales válidos para toda la humanidad o una sociedad, sino consecuencias prácticas que determinan la validez de tales éticas. Es decir, la conducta siempre es específica, concreta, particular, por lo que los juicios de valores deben también ser para cada caso. Lo bueno sería lo que se debe hacer en cada caso y no fundado en principios éticos generales. Es decir, la práctica concreta lleva a deducir lo bueno para cada caso. Sin embargo, obvia que existe todo un marco social, un modelo de mundo, una Weltanschauung que determina lo que se considera como lo particular. Es decir, la dialéctica entre lo general, lo particular y singular. Es una forma de desmontar las concepciones impositivas, imperiales, que dominan en el plano de la cultura, las ideologías, etc. Pero en lo ético pretenden que se analice el caso por caso con prescindencia de lo general. La conciencia moral, del psicoanálisis. Desde el psicoanálisis y su segunda tópica, o segundo modelo del aparato psíquico, sabemos de una de las instancias y que es el superyo. Es la instancia que controla al yo severamente con sus preceptos, la moral, las normas, los ideales familiares y sociales.
Es el control interno y que nos permite el autocontrol de nuestras emociones e impulsos. En definitiva, la conciencia moral, que nos permite discernir entre el bien y el mal, pero cuidado, el superyo es conservador y se centra en la moral que el sujeto internalizó en su familia y clase social. De modo que, para nada resulta, social, de por sí merced a que sostiene una moral familiar y de clase excluyente de otras morales. Es decir, el superyo no es reversible porque es inconsciente y pauta comportamientos exclusivos de una familia y grupo social. De modo que, la ética superyoica resulta en individualista, aunque es también la parte conformista que nos lleva a considerar las normas y valores sociales pero en sentido reduccionista. Es decir, lo social es retraducido desde la propia conciencia moral, lo que está bien para uno, para una familia, por lo que, aún lo social sufre un reduccionismo superyoico. De modo que, la moral y ética resultante del superyo se nos aparece como rígida, como regida por el pasado, por las tradiciones familiares y de clases, imponiéndose el pasado por sobre el presente. Es decir, una moral conservadora. Para superar esto, necesitamos socializar el superyo en ámbitos como la familia, la escuela, los medios, etc., a los fines de tornarlo más receptivo a las diferencias y cambios sociales. Es decir, un superyo compartido por otros y con otros. Ética y valores. La ética, sin valores no sirve de mucho porque requiere de tales para anclar en lo que los seres humanos valoramos como lo que está bien o, por el contrario, lo que está mal, como antiético o disvalores. Es decir, los valores y los contravalores posibilitan juicios éticos fundados en principios y acuerdos vinculares, de formas de ser, de ideales de conductas, de prácticas, pensamientos y actitudes válidos porque sostienen vínculos y prácticas sociales. Valores como la tolerancia, la paz, el respeto, la solidaridad, la cooperación, la comunicación, etc., ayudan a consolidar criterios éticos que a su vez organizan y regulan los comportamientos en el marco de lo acordado como normal, anormal, enfermo, o sano, pero no validamos si tales conceptos se fundan en criterios excluyentes o ayudan al control psicosocial de las masas en aras de intereses sectoriales o minoritarios. Deben corresponderse con el consenso social, con acuerdos fundados en principios y valores compartidos, y en definitiva, en una ética compartida, recíproca, que no significa la sumisión, la opresión, la explotación, el sufrimiento, la dominación u otras formas de disvalores y actitudes autoritarias. Una ética dominante inconsciente. La moral o la ética dominante de cada época es también la de moral y la ética de la clase dominante. Esto es muy claro desde que Marx nos indicara junto a otros pensadores. Decimos que es una ética inconsciente y dominante, porque funciona en los intersticios de las ideas, pensamientos, prácticas, lógicas de vidas, ideales, la educación, los medios, etc. Es decir, toda una lógica social, capitalista que se patentiza en un etos dominante, en un estilo vincular, en formas de relaciones humanas, en ideales, metas, etc. Y tal lógica capitalista no es sino la lógica economicista, que impregna toda la vida social merced a que en esta sociedad, cada sujeto, cada grupo, cada clase social, está determinada por el modo de producción social y el estilo de apropiación minoritaria, de pocos. Es decir, la explotación de las mayorías por minorías empresariales, banqueros, financista, etc. Esta lógica social es diferente a otras lógicas sociales más orientadas hacia la ecología, la vida autosustentables, la descentración de lo meramente económico, etc., para erigirse en una antiética capitalista. Como estilo vincular, forma de ser, valores materiales, etc., la ética capitalista resulta dominante porque se hace carne, se hace proyecto de vida, se hace objetivo de la educación, de los sujetos, como forma de moralizar a todo el mundo y sobre todo, la moralización de la clase baja como esclavo, tal como lo puntualizara Michel Foucault. Antígona o Creonte. ¿Cuál es nuestra ética como profesionales en el campo de la salud mental? No es la ética conformista, materialista, hedonista, o liberal como venimos caracterizando. No es una ética meramente pragmática y oportunista sino una ética compartida, del cuidado del otro, incluso, de su defensa como sujeto de deseo, sujeto de derechos, de valores, de ideales humanísticos. Es decir, una ética humanista, sin sectores privilegiados ni dominantes. En este sentido, tenemos también dos clases de éticas que luchan por imponerse, que de hecho, vemos que se impone como ética dominante, y materialista, meramente economicista, como la ética del capitalismo. Incluso se imponen morales y éticas particulares como las religiosas, ideológicas, étnicas, etc. De modo que, a esta ética material y economicista, anteponemos la ética humana, humanística. Por su parte y de forma inducida, impuesta como estilo de vida, la del esclavo,
que vive una ética de la sumisión, incluso en sus luchas, en sus quejas, porque la ética del amo es también la que programa para una ética de la sumisión. Liberar al esclavo de una ética de la sumisión, de una ética del conformismo y la dependencia de un amo que dicta lo que es la realidad y cómo debe ser, resulta en una de las primeras tareas. Por otro, tenemos también dos clases de éticas, como la de la hija de Layo, el personaje de la mitología griega en la tragedia de Edipo, que defendió a su hermano transgresor condenado a muerte sepultando su cuerpo, cuando por ley común no debía hacerlo. De modo que Creonte, el emperador, la condenó a ser sepultada con vida. En esta gesta, Antígona nos enseña de dos éticas, una, la ética del deseo, que Jacques Lacan desarrolló en su La ética del psicoanálisis, y la ética del bien común, como la del emperador Creonte. Son dos éticas vinculadas pero contrapuestas porque Antígona defiende lo primario, lo familiar, su deseo, a contrario de Creonte que defiende las leyes sociales, antes que el deseo singular de cada uno. Es en este deseo singular donde hallamos las razones de nuestra ética como ética compartida, como ética del sujeto y su necesaria defensa y protección de toda forma de autoritarismo ético. Nota. Estos trazos fundacionales de la propuesta de una socioética, en el campo psicosocial apunta solo a sugerir líneas de investigación y de un necro que considere los lineamientos del método dialéctico y de la inspiración de la psicología social que nos legara el maestro Enrique Pichón Riviere. De modo que, el ECRO puede y debe ser diversificado en materia de textos y autores en el sentido de ideologías que defiendan la ética humanística y compartida y alejada de toda clase de éticas impositivas, pensamientos cerrados y adialécticos así como de enfoques dogmáticos y de conformismo social.